Desde los albores, la humanidad busca respuestas sobre sus orígenes y la diversidad que caracteriza a los pueblos alrededor del mundo. Preguntas acerca de cómo surgimos, por qué somos tan diferentes y cuál es el propósito de nuestra existencia resuenan en muchas culturas y tradiciones. Para aquellos que buscan en la Biblia una visión sobre estas cuestiones, las respuestas ofrecidas son a la vez profundas y reveladoras, conectando eventos históricos y espirituales en un tapiz único. En Hechos 17:26 leemos: «De un solo hombre hizo toda la raza humana para que habitara sobre toda la faz de la tierra, habiendo fijado los tiempos anteriormente establecidos y los límites de su habitación». Este pasaje sintetiza la visión bíblica de la humanidad como un solo pueblo, creado por Dios, pero que fue dispersado para habitar el mundo con un propósito divino. Cada persona, cada nación y cada cultura, según la Biblia, existen dentro de un plan mayor y providencial. Esto nos lleva a comprender que las diferencias entre los pueblos no son meramente circunstanciales o biológicas, sino intencionales y espiritualmente significativas. El relato de la creación en el libro de Génesis sienta las bases para esta visión. Génesis 1:26-27 describe cómo Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, un acto que otorgó a toda la humanidad un valor intrínseco. Entonces Dios dijo: «Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y domine sobre los peces del mar, y sobre las aves de los cielos, y sobre el ganado, y sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se mueve sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó». Este pasaje nos recuerda que, independientemente de la raza, el idioma o la cultura, todos compartimos un origen común y somos portadores de la imagen divina. Este entendimiento subraya la dignidad y el valor de cada ser humano, además de establecer la base para la unidad de la humanidad desde el principio. Sin embargo, la historia de la humanidad ha estado profundamente marcada por momentos de crisis y dispersión. Uno de estos eventos se narra en Génesis con el gran diluvio. Después de la creación de Adán y Eva, los seres humanos se multiplicaron, pero también se alejaron de los propósitos de Dios, sumergiéndose en comportamientos corruptos y violentos. Como respuesta, Dios envió un diluvio que destruyó la tierra, preservando solamente a Noé y su familia junto con los animales que estaban en el arca. Génesis 7:23 afirma: «Así fueron exterminados todos los seres vivientes que había sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta los animales, los reptiles y las aves del cielo. Fueron borrados de la tierra, y solo quedó Noé con los que estaban con él en el arca». Después del diluvio, Dios hizo una alianza con Noé, prometiendo no volver a destruir la tierra con agua. Esta alianza marcó el inicio de una nueva era para la humanidad, en la cual Noé y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, se convirtieron en los ancestros de todas las naciones de la tierra. Génesis 9:18-19 destaca: «Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet, y Cam es el padre de Canaán. Estos 3 fueron los hijos de Noé, y de ellos se pobló toda la tierra». Esta genealogía es significativa porque conecta a todas las poblaciones humanas con un antepasado común, reforzando la idea de unidad en la diversidad. Los descendientes de los hijos de Noé se dispersaron por diferentes regiones, dando origen a diversas naciones y culturas. Sem se asocia tradicionalmente con las poblaciones del Medio Oriente y parte de Asia, mientras que los descendientes de Cam se establecieron principalmente en África y algunas zonas del Medio Oriente. Jafet, por su parte, se relaciona con las poblaciones europeas y parte de Asia. Esta dispersión se detalla en Génesis 10, conocida como la Tabla de las Naciones,
que describe cómo las naciones se formaron a partir de los descendientes de Noé. Este capítulo es una pieza genealógica crucial que muestra las raíces interconectadas de la humanidad. Entre los descendientes de Jafet encontramos nombres que se volvieron fundamentales para entender la dispersión humana. Génesis 10:2-5 enumera a sus hijos. Los hijos de Jafet fueron Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Cada uno de estos nombres está asociado a grupos que desempeñaron papeles importantes en la formación de antiguas civilizaciones. Por ejemplo, a los descendientes de Gomer se les relaciona con las tribus que habitaron las áreas cercanas al Mar Negro, mientras que Javán se asocia con los antiguos griegos. Magog, por otro lado, se vincula con los escitas, un pueblo nómada conocido por su habilidad en el combate y su papel en la historia de las estepas euroasiáticas. Estas dispersiones no fueron simplemente movimientos geográficos. Cada grupo, al establecerse en nuevos entornos, pasó por procesos de adaptación que moldearon sus características físicas, culturales y lingüísticas. La ciencia moderna sugiere que factores como el clima y la dieta desempeñaron roles cruciales en la adaptación humana. Por ejemplo, las poblaciones que vivieron en regiones con alta exposición solar, como partes de África, desarrollaron mayor concentración de melanina en la piel para protegerse contra los rayos ultravioleta. Mientras tanto, en regiones con poca exposición solar, como Europa, la piel más clara se volvió una ventaja para facilitar la producción de vitamina D. Esta adaptación física, que muchos asocian a las diferencias raciales, es en realidad un reflejo de la increíble capacidad de Dios para crear una humanidad capaz de prosperar en diversos hábitats. Además de los cambios físicos, los descendientes de Noé también crearon culturas y lenguas únicas. La historia de la Torre de Babel, narrada en Génesis 11:1-9, es fundamental para entender la diversidad lingüística y cultural de la humanidad. Después del diluvio, las personas hablaban una sola lengua y vivían en un mismo lugar. Al buscar hacerse un nombre a sí mismos, decidieron construir una torre que alcanzara el cielo. Sin embargo, este acto de orgullo desafiaba la autoridad divina. Como resultado, Dios confundió sus lenguas, obligándolos a dispersarse por toda la tierra. Génesis 11:7-8 relata: Ahora descendamos y confundamos allí su lengua, para que no entiendan el habla del otro. Así el Señor los dispersó desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Esta intervención divina tuvo un impacto profundo, marcando el inicio de la diversidad cultural y lingüística que caracteriza al mundo actual. A pesar de parecer un castigo, la dispersión de Babel también cumplió con el propósito original de Dios, de llenar la tierra. Cada nueva lengua y cultura que emergió refleja la creatividad divina y la capacidad humana de adaptarse a diferentes contextos. A partir de este punto, vemos cómo Dios utiliza la diversidad humana para llevar a cabo sus propósitos. La Biblia está repleta de ejemplos de cómo diferentes pueblos y naciones desempeñaron papeles significativos en el plan divino. Desde las interacciones de los israelitas con pueblos como egipcios, babilonios y romanos, hasta los matrimonios interraciales y alianzas estratégicas, como el de Ruth y Booz, la narrativa bíblica celebra la riqueza de las diferencias culturales y la forma en que Dios obra a través de ellas. La diversidad humana que se originó con la dispersión de Babel y los descendientes de Noé no solo dio forma a las culturas y lenguas, sino que también desempeñó un papel crucial en el avance de las civilizaciones. Cada grupo que se dispersó llevó consigo no solo sus habilidades, sino también ideas, tradiciones y tecnologías que moldearon el desarrollo humano. Esto puede verse como parte del plan providencial de Dios,
que permitió que las civilizaciones florecieran de maneras únicas, mientras mantenían su conexión espiritual con el Creador. Los descendientes de Jafet, en particular, desempeñaron un papel significativo en la formación de civilizaciones europeas y asiáticas. Se asocia a los pueblos que descienden de Gomer, por ejemplo, con los celtas y otras tribus que habitaron regiones de Europa oriental. Estas tribus, con sus estilos de vida guerreros y espirituales, influyeron profundamente en las sociedades con las que se encontraron. Javán, otro hijo de Jafet, se asocia con los antiguos griegos, cuyas contribuciones a la filosofía, las artes y la política moldearon de manera duradera la civilización occidental. Además, la historia sugiere que los descendientes de Tubal y Mesec se establecieron en áreas que más tarde se convirtieron en importantes rutas de comercio e intercambio cultural. Estas regiones, que hoy corresponden al Cáucaso y partes de la actual Turquía, fueron puentes cruciales entre Oriente y Occidente, permitiendo el intercambio de ideas y avances tecnológicos entre distintos pueblos. La migración y el asentamiento de estos grupos no fueron accidentales. Demuestran cómo Dios guía el curso de la historia para cumplir sus propósitos. Este movimiento de personas y culturas fue acompañado por cambios físicos y ambientales. A medida que los descendientes de Noé se dispersaron, enfrentaron nuevos desafíos climáticos y geográficos. El color de la piel, la estructura corporal e incluso la resistencia a ciertas enfermedades se moldearon por generaciones de adaptación. Por ejemplo, en climas más fríos, donde la exposición al sol era limitada, la piel más clara facilitaba la producción de vitamina D. En contraste, las regiones tropicales exigían una mayor protección contra los rayos solares, resultando en pieles más oscuras y resistentes. Estas adaptaciones no solo son evidencia de la capacidad humana de sobrevivir, sino que también reflejan la creatividad y la intencionalidad de Dios al crear una humanidad capaz de prosperar en diferentes entornos. Job 12, 7, 10 nos recuerda esta conexión con la creación, pero pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos y ellas te lo mostrarán. O habla con la tierra, y ella te enseñará, y los peces del mar te lo declararán también. ¿Quién entre todos estos no sabe que la mano del Señor hizo esto? En su mano está el alma de todo ser viviente y el aliento de toda carne humana. Este pasaje subraya que todo en la creación, incluidas nuestras diferencias físicas, es obra de Dios, diseñada con un propósito. Sin embargo, la historia de la humanidad no se trata solo de adaptación física. También se trata del impacto espiritual y cultural de las interacciones entre diferentes pueblos. La Biblia está llena de ejemplos de cómo Dios utilizó estas interacciones para avanzar sus planes. El matrimonio de Ruth, una moabita con Booz, un israelita, no solo unió dos culturas, sino que también colocó a Ruth en la línea genealógica del rey David y, eventualmente, de Jesucristo. Esta unión muestra que, aunque las diferencias culturales puedan ser significativas, no son barreras para los propósitos de Dios. Otro ejemplo poderoso es la historia de José, quien fue vendido como esclavo por sus propios hermanos y llevado a Egipto. A pesar de las dificultades, José se convirtió en una figura destacada en el gobierno egipcio, usando su posición para salvar a su familia del hambre. Este evento destaca cómo Dios puede utilizar las circunstancias más desafiantes, incluidas los desplazamientos y las migraciones, para cumplir sus propósitos. Como leemos en Génesis 50:20, José dijo a sus hermanos: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucha gente».
Estos ejemplos demuestran que Dios no solo permite la diversidad, sino que también la utiliza como parte de su plan redentor. La diversidad de lenguas y culturas que surgió después de Babel no era un obstáculo, sino una oportunidad para que Dios demostrara su soberanía y gracia. En el Nuevo Testamento, vemos cómo esta diversidad se reconcilió el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo capacitó a los apóstoles para hablar en diferentes lenguas, permitiendo que personas de varias naciones oyeran el Evangelio en su propia lengua. Hechos 2, 6, 8 describe este evento milagroso. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y todos pasmaban y se maravillaban, diciendo unos a otros: ¿no son galileos todos estos hombres que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Este momento simbolizó la unidad en la diversidad, mostrando que, aunque las personas sean diferentes, pueden unirse en el propósito de Dios. El mensaje del Evangelio trasciende todas las barreras culturales y lingüísticas, destacando la universalidad del plan de salvación de Dios. Esta idea es reforzada por Pablo en Gálatas 3:28. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esta declaración no elimina las diferencias, pero enfatiza que en Cristo estas diferencias no nos dividen. Por el contrario, enriquecen la comunidad de fe. La providencia divina también se manifiesta en los movimientos históricos de migración. El surgimiento de grandes civilizaciones, como el Imperio Romano, facilitó la propagación del Evangelio. La infraestructura y las rutas comerciales romanas permitieron que el mensaje de Cristo llegara a lugares distantes en poco tiempo. Además, las conquistas de Alejandro Magno y la difusión de la cultura helenística crearon un contexto común que facilitó el entendimiento entre pueblos de diferentes orígenes. Esta convergencia cultural fue instrumental en la difusión del cristianismo, mostrando cómo Dios utiliza eventos históricos para cumplir sus propósitos eternos. Otro aspecto importante de la diversidad humana es cómo refleja la creatividad de Dios. Así como la naturaleza es rica en variedad, la humanidad también es un reflejo de esa multiplicidad. Las diferentes culturas ofrecen perspectivas únicas sobre la vida, el arte, la espiritualidad y la comunidad. Esta riqueza cultural se celebra en Apocalipsis 7:9, donde Juan tiene una visión de personas de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas adorando a Dios. Esta visión final de unidad en la diversidad es un recordatorio de que las diferencias humanas no solo se toleran, sino que también se valoran y se celebran en el reino de Dios. La narrativa bíblica sobre el origen y la dispersión de la humanidad nos enseña que Dios no solo creó a los pueblos con características y culturas únicas, sino que también guió los eventos históricos para que su voluntad se cumpliera. Este entendimiento nos lleva a apreciar la riqueza de las interacciones entre naciones y pueblos a lo largo de los siglos, reconociendo cómo Dios orquestó cada detalle con un propósito mayor. Un ejemplo significativo de esta intervención divina es la dispersión de los israelitas y su impacto en el mundo antiguo. Desde su esclavitud en Egipto hasta el exilio en Babilonia, los israelitas fueron expuestos a diferentes culturas, filosofías y formas de vida. Estas experiencias, aunque a menudo dolorosas, enriquecieron su identidad y ampliaron su comprensión del papel que debían desempeñar como pueblo escogido. La influencia babilónica, por ejemplo, es evidente en muchos aspectos de la literatura y el pensamiento israelita, mostrando cómo incluso el exilio sirvió a los propósitos de Dios. Además, la propia estructura de la genealogía bíblica demuestra la interconexión entre diferentes pueblos.
En varias ocasiones, los israelitas se casaron o establecieron alianzas con personas de otras naciones. Esto puede verse en la historia de Ruth, la moabita, que mediante su lealtad y fe se convirtió en antepasada directa de Jesucristo. Esta inclusión de alguien ajeno a la línea israelita resalta que el plan de Dios es universal y abarca a todas las naciones. La idea de la unidad en la diversidad se enfatiza aún más en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo, uno de los más grandes misioneros de la fe cristiana, entendió profundamente la importancia de llegar a personas de diferentes orígenes. Viajó extensamente, predicando el Evangelio a judíos y gentiles, y escribió cartas que abordaban cuestiones de identidad cultural y espiritual. En Romanos 10:12, Pablo afirma: «Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo Señor de todos es rico para con todos los que le invocan». Esta declaración refuerza la idea de que, aunque las diferencias culturales existan, no son barreras en nuestra relación con Dios. El día de Pentecostés, descrito en Hechos 2, es otro evento que ilustra esta unidad en la diversidad. Cuando el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles, comenzaron a hablar en lenguas que las personas de diferentes naciones presentes en Jerusalén podían entender. Este evento no solo simbolizó la universalidad del mensaje del Evangelio, sino que también mostró que Dios valora la diversidad cultural, permitiendo que cada persona oyera su palabra en su propio idioma. No obstante, la historia de la humanidad no se limita solo a la expansión y la diversidad. También está marcada por momentos de tensión y conflictos entre diferentes grupos. Guerras, disputas territoriales y prejuicios raciales son evidencias de la naturaleza caída del hombre. A pesar de ello, la Biblia nos enseña que Dios obra incluso en medio de estos desafíos para realizar sus propósitos. Por ejemplo, la relación a menudo conflictiva entre los israelitas y sus vecinos, como los filisteos, hititas y babilonios, es un testimonio de cómo Dios utiliza incluso los conflictos para moldear su narrativa redentora. Uno de los aspectos más notables de la providencia divina es cómo Él transforma las diferencias humanas en oportunidades para demostrar su gracia y poder. La diversidad lingüística, que comenzó con la confusión de las lenguas en la Torre de Babel, fue reconciliada en el día de Pentecostés. Las diferencias culturales, que a menudo son fuentes de división, se convierten en puentes para el entendimiento y la cooperación bajo la guía de Dios. En Apocalipsis 7:9 vemos la culminación de esta unidad divina. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en presencia del Cordero, vestidos con ropas blancas y con palmas en sus manos. Esta visión final nos recuerda que, a pesar de las diferencias que nos separan, existe un propósito mayor que nos une. Dios creó a la humanidad con una diversidad intencional, pero también nos llamó a ser una familia espiritual, unidos por la fe en Cristo. Esta idea es un poderoso antídoto contra los prejuicios y las divisiones que a menudo afligen a las sociedades humanas. Además de las narraciones bíblicas, la historia muestra cómo los movimientos y migraciones humanas contribuyeron al desarrollo de las civilizaciones. Desde las rutas comerciales de la antigua Mesopotamia hasta las conexiones culturales del Imperio Romano, la interacción entre pueblos siempre ha desempeñado un papel central en el intercambio de ideas y tecnologías. Esta interconexión es un reflejo de la creatividad de Dios, quien diseñó el mundo para ser un lugar de cooperación y crecimiento mutuo. El papel de las migraciones en la historia de la humanidad se destaca en la ciencia moderna, que muestra cómo los seres humanos se adaptaron a diferentes entornos a lo largo del tiempo. El color de la piel, por ejemplo,
Es una característica que evolucionó en respuesta a las condiciones climáticas. En regiones con alta exposición solar, como África, la piel más oscura ofrece protección contra los daños causados por la radiación ultravioleta. En cambio, en áreas con menos luz solar, como el norte de Europa, la piel más clara facilita la síntesis de vitamina D. Estas adaptaciones son un testimonio de la capacidad humana de sobrevivir y prosperar en diferentes condiciones. Sin embargo, estas diferencias físicas no son solo funcionales. También conllevan significados culturales y espirituales. La diversidad humana es un reflejo de la creatividad de Dios y una oportunidad para celebrar la riqueza de la creación. Cada cultura, con sus tradiciones y expresiones artísticas, es una pieza única en el gran mosaico de la humanidad. Esta riqueza cultural debe verse como un regalo de Dios, que nos permite aprender unos de otros y crecer en comprensión y sabiduría. La Biblia también enfatiza la responsabilidad que tenemos como humanidad de cuidarnos mutuamente, independientemente de nuestras diferencias. En Levítico 19:34, Dios ordena a los israelitas: como a un natural de vosotros, tendréis al extranjero que peregrina con vosotros, y lo amaréis como a vosotros mismos, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Este mandamiento refleja el corazón de Dios hacia los extranjeros y marginados, mostrando que Él valora a cada persona, independientemente de su origen. Este mensaje es reforzado por Jesús en Mateo 25:35-40, donde dice que ayudar al prójimo es lo mismo que ayudar al propio Cristo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Estas palabras nos desafían a ver más allá de las diferencias superficiales y a tratar a cada persona con dignidad y respeto, reconociendo la imagen de Dios en todos. La visión de unidad y diversidad que la Biblia presenta es un llamado a la reconciliación y la cooperación entre los pueblos. Nos recuerda que las diferencias culturales y físicas no son barreras, sino oportunidades para aprender y crecer juntos. Esta perspectiva es especialmente relevante hoy, cuando la globalización nos conecta como nunca antes, pero también nos desafía a enfrentar prejuicios y divisiones. Mirando hacia el futuro, el mensaje bíblico de diversidad y unidad nos anima a construir un mundo donde las diferencias sean celebradas y las barreras superadas. Como seguidores de Cristo, somos llamados a ser embajadores de la reconciliación, promoviendo el amor y la paz en un mundo a menudo dividido. Esta misión es a la vez un privilegio y una responsabilidad, que nos desafía a vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios. La unidad en la diversidad es un tema central en la Biblia y nos enseña que Dios creó todas las naciones y culturas con un propósito específico. La historia de la humanidad, según las Escrituras, nos muestra cómo Dios usó la diversidad para enriquecer las experiencias humanas y avanzar sus planes. Esta perspectiva divina sobre las diferencias humanas nos ofrece una base sólida para promover la reconciliación y el entendimiento entre los pueblos. Un aspecto importante de la diversidad es cómo refleja el carácter multifacético de Dios. Así como la naturaleza está llena de colores, formas y texturas, la humanidad es una expresión de esa misma creatividad divina. Cada cultura, lengua y tradición es una pieza del gran mosaico que compone la creación. Cuando vemos la diversidad de esta manera, deja de ser una fuente de división y se convierte en una oportunidad para experimentar la grandeza de Dios desde diferentes perspectivas. Además, la historia bíblica nos enseña que la diversidad es una herramienta para la realización del propósito divino. La dispersión en la Torre de Babel, por ejemplo, puede parecer un evento de separación,
pero en realidad fue un paso crucial para el cumplimiento del plan de Dios de llenar la tierra. Al dispersar a las personas y confundir sus lenguas, Dios aseguró que sus instrucciones de multiplicarse y llenar el mundo se cumplieran. Esta dispersión también allanó el camino para el surgimiento de culturas y civilizaciones únicas, cada una con su aporte a la historia humana. La narrativa de Abraham es otro ejemplo de cómo Dios obra a través de las diferencias. Dios prometió a Abraham que sería padre de muchas naciones y que a través de su descendencia todas las familias de la tierra serían bendecidas. Esta promesa, encontrada en Génesis 12:2-3, destaca la visión universal de Dios para la humanidad. Aunque Abraham fue el patriarca de Israel, su influencia se extendió mucho más allá de su linaje directo, alcanzando a todas las naciones mediante la venida de Jesucristo. En el Nuevo Testamento, el ministerio de Jesús es un testimonio del amor de Dios por todas las personas, independientemente de su origen o estatus social. Jesús a menudo cruzaba barreras culturales y sociales para alcanzar a quienes eran marginados. Interactuó con samaritanos, gentiles y otros grupos considerados forasteros en la sociedad judía de su época. Un ejemplo notable es la historia de la mujer samaritana en Juan 4. Aunque los judíos normalmente evitaban a los samaritanos, Jesús deliberadamente eligió conversar con ella, demostrando que la salvación es para todos. Este mismo principio se refuerza en la Gran Comisión, donde Jesús ordena a sus discípulos a ser discípulos de todas las naciones. Mateo 28, 19, 20 declara: «Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado». Esta orden destaca la universalidad del mensaje del Evangelio que trasciende todas las fronteras culturales y lingüísticas. El apóstol Pablo también desempeñó un papel crucial en la expansión del mensaje de Cristo más allá del pueblo judío. Como apóstol de los gentiles, viajó extensamente, predicando a personas de diversos orígenes y culturas. En sus cartas, Pablo a menudo abordaba las tensiones entre judíos y gentiles, exhortando a los cristianos a verse como parte de un solo cuerpo en Cristo. En Efesios 2, 14, 16 escribe: «Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades». Este mensaje de unidad es particularmente relevante en un mundo que a menudo se ve dividido por cuestiones de raza, etnia y cultura. La visión de Pablo nos desafía a superar estas divisiones, reconociendo que en Cristo no hay distinciones. Esta verdad se celebra en Apocalipsis 7:9, donde Juan ve una multitud de personas de todas las naciones, tribus y lenguas adorando a Dios. Esta visión es un poderoso recordatorio de que a pesar de nuestras diferencias, todos somos parte de la familia de Dios. La historia de la humanidad también nos muestra cómo los movimientos y migraciones jugaron un papel importante en la formación de las civilizaciones. Desde los primeros asentamientos agrícolas hasta las rutas comerciales que conectaban continentes, la interacción entre diferentes pueblos siempre fue una fuerza motriz del progreso humano. Estas interacciones no solo permitieron el intercambio de bienes e ideas, sino que también enriquecieron las culturas involucradas, contribuyendo a la diversidad que vemos hoy. Sin embargo, la diversidad no es solo una cuestión de geografía o biología, también tiene implicaciones espirituales. La Biblia nos enseña que Dios usa a personas de diferentes orígenes para cumplir sus propósitos. La historia de Ruth, por ejemplo, muestra cómo una mujer moabita se convirtió en parte de la línea genealógica de Jesucristo, destacando que el plan de Dios trasciende las fronteras culturales. De la misma manera,
La inclusión de gentiles en la iglesia primitiva fue un hito importante en la historia del cristianismo, mostrando que la salvación es para todos, independientemente de su origen. La ciencia moderna también ofrece una perspectiva interesante sobre la diversidad humana. Las investigaciones genéticas confirman que todos los seres humanos compartimos un origen común, lo que armoniza con el mensaje bíblico de que todos descendemos de Adán y Eva. Además, las adaptaciones físicas que ocurrieron a lo largo de las generaciones, como el color de la piel y la forma del cuerpo, reflejan la increíble capacidad de la humanidad de ajustarse a diferentes entornos. Estas diferencias, lejos de ser divisivas, son un testimonio de la genialidad del diseño de Dios. Mirando hacia el futuro, el mensaje bíblico de unidad en la diversidad nos desafía a construir un mundo donde las diferencias sean celebradas, no temidas. Como seguidores de Cristo, somos llamados a ser agentes de reconciliación, promoviendo la paz y la comprensión en un mundo a menudo dividido. Esto significa no solo reconocer la dignidad de cada persona, sino también trabajar activamente para eliminar barreras y prejuicios que impiden la verdadera unidad. La celebración de la diversidad también es una invitación a aprender unos de otros. Cada cultura tiene algo único que ofrecer, ya sea en el arte, la música, la gastronomía o la espiritualidad. Cuando abrazamos esta riqueza cultural, no solo ampliamos nuestra propia perspectiva, sino que también honramos al Dios que creó esta diversidad. Esta no es solo una cuestión de tolerancia, sino de celebración activa de la belleza y la riqueza de la creación de Dios. La visión final que la Biblia presenta sobre la humanidad es una de esperanza y reconciliación. Aunque nuestras diferencias sean evidentes, no nos definen. Lo que nos define es la imagen de Dios en nosotros y el llamado a ser una familia unida en Cristo. Esta visión nos anima a mirar más allá de las divisiones superficiales y a abrazar la unidad que encontramos en la diversidad, reflejando el amor y la gracia de Dios en todas las áreas de nuestras vidas. La Biblia presenta un panorama rico y detallado de la humanidad, mostrando que, a pesar de las diferencias externas, todos compartimos un origen común en Dios. Esta visión no solo promueve una comprensión más profunda de nuestras raíces, sino también la necesidad de valorar y respetar la diversidad como parte del plan divino. Esta comprensión tiene implicaciones prácticas, espirituales y culturales que continúan dando forma a la manera en que nos relacionamos unos con otros. Una de las lecciones más importantes que aprendemos de las Escrituras es que la diversidad no es un obstáculo, sino una oportunidad. Cada grupo humano, con sus características y contribuciones únicas, refleja un aspecto de la creatividad de Dios. A lo largo de la historia, Dios ha utilizado individuos y naciones para cumplir sus propósitos, independientemente de su origen cultural o étnico. Esto es evidente en la inclusión de figuras como Ruth, una moabita, y Rahab, una cananea, en la línea genealógica de Jesucristo. Estas mujeres, provenientes de culturas consideradas extranjeras, desempeñaron papeles cruciales en el plan redentor de Dios. La narrativa de la Torre de Babel, encontrada en Génesis 11, es un ejemplo notable de cómo Dios transformó la diversidad en una fuerza poderosa. Aunque el objetivo inicial de los constructores de la torre era desafiar la autoridad divina, Dios usó su confusión de lenguas para dispersarlos y esparcir a la humanidad por la tierra. Esta dispersión llevó al surgimiento de diferentes culturas e idiomas, cada uno con su propia identidad. Esa diversidad lingüística, aunque inicialmente percibida como una barrera, más tarde se convirtió en una herramienta para la expansión del Evangelio, como se vio en el día de Pentecostés. La historia de Pentecostés, descrita en Hechos 2,
es un hito en la reconciliación de la diversidad humana. Cuando el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles, comenzaron a hablar en diferentes lenguas, permitiendo que personas de varias naciones escucharan el mensaje de Dios en su propia lengua. Este evento no solo simbolizó la universalidad del mensaje del Evangelio, sino también mostró que Dios valora y utiliza la diversidad para cumplir sus propósitos. Fue un momento de unidad espiritual que superó las barreras lingüísticas y culturales, demostrando que en Cristo las diferencias humanas se reconcilian. Además de los ejemplos bíblicos, la historia humana ofrece innumerables ejemplos de cómo la interacción entre diferentes pueblos ha enriquecido las civilizaciones. Las rutas comerciales, como la Ruta de la Seda, conectaron Oriente y Occidente, permitiendo el intercambio de bienes, ideas y culturas. Estas conexiones no solo fomentaron el progreso tecnológico, sino que también crearon oportunidades de diálogo y entendimiento entre diferentes tradiciones. Estos encuentros reflejan el propósito mayor de Dios de unir a la humanidad en el entendimiento mutuo y la cooperación. Uno de los aspectos más fascinantes de la diversidad humana es cómo se manifiesta en características físicas y culturales. La ciencia moderna nos ayuda a entender cómo diferencias como el color de la piel, la forma del cuerpo y la resistencia a enfermedades surgieron como respuestas adaptativas a diferentes entornos. En climas tropicales, por ejemplo, la piel más oscura ofrece protección contra los rayos ultravioleta, mientras que en regiones con poca luz solar, la piel más clara facilita la producción de vitamina D. Estas variaciones no solo son funcionales, sino que también reflejan la ingeniosidad del diseño de Dios, quien creó una humanidad capaz de prosperar en cualquier parte del mundo. Sin embargo, estas diferencias físicas a menudo han sido usadas para justificar divisiones y discriminaciones. La Biblia, no obstante, nos desafía a superar estas divisiones y ver a cada persona como portadora de la imagen de Dios. En Génesis 1:27 leemos: «Creó, pues, Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó». Esta poderosa declaración nos recuerda que todos tienen un valor intrínseco, independientemente de su apariencia u origen. Esta visión se refuerza en el Nuevo Testamento, donde Jesús demuestra repetidamente que la salvación es para todos, independientemente de su origen cultural o estatus social. Interactuó con samaritanos, sanó gentiles y acogió a quienes eran marginados por la sociedad. En Mateo 8, por ejemplo, vemos a Jesús sanando al siervo de un centurión romano, elogiando la fe de este gentil como mayor que la de cualquier israelita. Estos ejemplos muestran que el reino de Dios trasciende todas las barreras humanas, reuniendo a personas de todas las naciones y culturas. El apóstol Pablo también enfatizó este mensaje de inclusión en sus cartas. En Gálatas 3:28 escribe: «No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús». Esta declaración no elimina las diferencias culturales o biológicas, sino que afirma que estas diferencias no son obstáculos para la unidad espiritual. En Cristo, todos somos iguales, unidos por nuestra fe común y por el amor de Dios. La visión final de la Biblia sobre la humanidad es una de reconciliación y unidad. En Apocalipsis 7:9, Juan describe una visión de personas de todas las naciones, tribus e idiomas, adorando juntas a Dios. Esta imagen es un poderoso recordatorio de que, a pesar de nuestras diferencias, todos somos parte de la misma familia divina. Esta visión nos desafía a vivir en armonía unos con otros, celebrando la diversidad como un reflejo de la creatividad de Dios. Sin embargo, alcanzar esta unidad requiere esfuerzo y compromiso. Como seguidores de Cristo,
Somos llamados a ser embajadores de la reconciliación, promoviendo la paz y el entendimiento en un mundo a menudo dividido. Esto significa no solo reconocer la dignidad de cada persona, sino también trabajar activamente para eliminar prejuicios y barreras que impiden la verdadera unidad. La celebración de la diversidad también es una oportunidad para aprender unos de otros. Cada cultura ofrece perspectivas únicas sobre asuntos como la vida, la comunidad, la espiritualidad y el arte. Cuando abrazamos esta riqueza cultural, no solo ampliamos nuestra propia comprensión, sino que también honramos al Dios que creó esta diversidad. Esta aproximación no se trata solo de tolerancia, sino de la celebración activa de la belleza y la riqueza de la creación de Dios. El mensaje bíblico de unidad en la diversidad también tiene implicaciones prácticas. Nos desafía a tratar a todas las personas con dignidad y respeto, independientemente de sus orígenes. En Levítico 19:34, Dios ordena a los israelitas que traten a los extranjeros con amor y respeto, recordándoles que ellos mismos fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Esta instrucción refleja el corazón de Dios hacia los marginados y nos recuerda que debemos ser compasivos y acogedores en nuestras interacciones con los demás. Además, el mensaje de unidad en la diversidad nos llama a trabajar por un mundo donde las diferencias no sean vistas como amenazas, sino como oportunidades para el crecimiento y el aprendizaje. Esto requiere humildad, empatía y disposición para escuchar y aprender de los demás. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a vivir de una manera que refleje el amor y la gracia de Dios, promoviendo la paz y la reconciliación en todas las áreas de nuestras vidas. El mensaje de unidad en la diversidad, tal como lo enseña la Biblia, es un recordatorio de que cada ser humano forma parte del plan creativo y redentor de Dios. Nuestra historia, llena de desafíos y logros, es un testimonio de cómo Dios obra en medio de las diferencias para realizar sus propósitos. La diversidad humana, lejos de ser un accidente o algo a superar, es una expresión intencional del diseño divino. Cada nación, cada cultura, cada individuo refleja un aspecto único de la gloria de Dios. Esta visión tiene implicaciones profundas para cómo nos relacionamos unos con otros. Nos desafía a ver más allá de las diferencias superficiales y reconocer el valor intrínseco de cada persona como portadora de la imagen de Dios. En un mundo a menudo dividido por cuestiones de raza, etnia y cultura, el mensaje bíblico de unidad ofrece una alternativa poderosa. Nos llama a construir puentes en lugar de muros, promoviendo la reconciliación y la paz. Este mensaje es especialmente relevante en nuestros días, cuando la globalización nos conecta como nunca antes, pero también expone nuestras diferencias. La Biblia nos anima a abrazar esa diversidad, no como fuente de división, sino como una oportunidad para crecer en comprensión y empatía. Al reconocer el valor de cada cultura y tradición, podemos enriquecer nuestras propias vidas y contribuir a un mundo más armonioso. Además, la visión bíblica de unidad en la diversidad nos recuerda que, como seguidores de Cristo, tenemos un papel que desempeñar en la construcción de un mundo más justo e inclusivo. Esto significa trabajar activamente para eliminar barreras que impiden la verdadera unidad, como los prejuicios, las desigualdades y las discriminaciones. También significa vivir de una manera que refleje los valores del reino de Dios, tratando a todos con dignidad, respeto y amor. La visión final presentada en Apocalipsis 7:9 de una multitud de todas las naciones adorando a Dios juntas es un poderoso recordatorio de que, a pesar de nuestras diferencias, todos formamos parte de la misma familia divina. Esta visión nos anima a vivir de manera que refleje esa unidad,
promoviendo la paz y la reconciliación en todas las áreas de nuestras vidas. En última instancia, el mensaje bíblico de unidad en la diversidad nos desafía a ser agentes de cambio en un mundo que a menudo lucha por aceptar sus diferencias. Nos llama a vivir de manera que honre a Dios y celebre su creación, reconociendo que la diversidad es un regalo, no un obstáculo. Al hacerlo, podemos contribuir a la construcción de un mundo que refleje más plenamente la gloria de Dios y el amor que Él tiene por todas las personas. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle me gusta al video, suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de los próximos videos. Comparte con tus amigos y cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te llamó la atención. Mira también nuestros otros videos recomendados aquí en la pantalla y continúa tu camino de aprendizaje con nosotros. Hasta la próxima.